Muchas gracias. Un saludo al señor diputado, a las autoridades locales, a las autoridades de la Universidad Gerardo Barrios y a todos ustedes. El título de esta conferencia es Lo invisible. Realmente se ve San Miguel, pero está escondida dentro de una serie de maltratos que le hemos dado en el transcurso de su vida, particularmente en los últimos años. Yo estuve aquí trabajando a través de lo que ahora se llama Secretaría de Cultura en 1974 y tomé una serie de fotografías e incluso les voy a mostrar después unos pequeños planos intentando querer salvar la ciudad, que ya de suyo era evidente en aquella época. La siguiente. Si ven, por ejemplo, esta ciudad, que ya lo dijo también el señor diputado, fue en 1530 y esa vez fue en Usulután, donde queda ahora la ciudad de Santa Elena, y luego se traslada en 1586 acá a San Miguel. Entonces, estamos hablando de una de las ciudades más antiguas del Salvador. Creo que solo hay 3 antiguas como San Miguel. Pero no solamente del Salvador, sino que de toda América. Es de las primeras ciudades coloniales. Aquí pueden ver, no se alcanza a ver, pero en esta están identificadas una serie de edificios que son simbólicos, icónicos de San Miguel. Entre ellos está la alcaldía, la catedral, el portal Prunera, la iglesia de San Francisco, pero sobre todo tiene un montón, pero una cantidad enorme de casas coloniales. Fíjense que, por ejemplo, Santana es una ciudad bastante diferente de San Miguel. La riqueza de Santana es del periodo republicano a causa del café, pero San Miguel es una ciudad, dijéramos, con mucha solera. La siguiente. Aquí tenemos el Teatro Nacional, que es una de las joyas del país también. En esta foto, no sé si se alcanza a ver, se ve la fachada como estaba de abandonada en 1974 y el interior, ¿no? Se fue deteriorando tanto que después, cuando se restauró, yo estuve a cargo de la ejecución de la obra, desgraciadamente no del diseño del proyecto. Pero se salvó, pero no todo lo que en ese momento, en el 74, tenía. Los fumaderos, por ejemplo, todavía en esa época se encontraba el trabajo de herrería, que se había trasladado a San Salvador y se perdió. La siguiente. La siguiente. Aquí ven, por ejemplo, el teatro ahora. O sea, no todo es tampoco negativo. Esto, por ejemplo, es un gran paso. Digamos, se ha conservado, se recuperaron los fumaderos que se habían perdido totalmente y el interior también se rehabilitó para teatro. Y es una obra muy valiosa y que se conserva, y que se va a conservar por muchos siglos más. La siguiente. Aquí, por ejemplo, tengo también otras cosas que no estoy seguro si todavía existe. Hablé con alguien acá y me dice que sí, que el antiguo rastro todavía existe. Si ven esta vista general del rastro, les digo que en cualquier parte del mundo este es un ejemplo de arquitectura estupenda, no solamente por su valor histórico, sino que también por su valor arquitectónico. El interior ya no está posiblemente adecuado a las exigencias de salubridad de ahora, pero el espacio se tiene que conservar. En Suchitoto, por ejemplo, yo he trabajado en la recuperación del rastro antiguo de Suchitoto, que se ha transformado en una sala, en un centro cultural de Suchitoto. O sea, se puede reciclar, dijéramos, los usos de estos edificios. La siguiente. Aquí tienen, por ejemplo, otra de las joyas, y es el portal Prunera. Esto realmente es una obra estupenda. Yo me acuerdo todavía en el 74 había un pedazo de portal frente a la Plaza Mayor de San Miguel, que creo que ya se perdió.
Este, por ejemplo, es una maravilla. El piso, por ejemplo, es un lujo, es completamente de piedra. Se dan cuenta lo que es tener un piso de piedra en esta época. Todavía hay pedazos de acera en San Miguel que son de piedra, y eso es de un valor extraordinario. Ojalá que no venga ningún brillante arquitecto a quererlo modernizar y ponerle cerámica, ¿verdad?, al piso. Ven también el abandono. Miren, el techo se va a caer, y esto realmente es una obra de valor monumental. Entonces, no podemos permitir que esto siga así. La siguiente. Esta, por ejemplo, es la casa del maestro Gavidia, que el maestro Gavidia es uno de los personajes de la intelectuales del Salvador de un valor incalculable. Hace poco yo estaba leyendo la biografía de Rubén Darío, escrita por Rubén Darío, en el cual le reconoce los méritos al maestro Gavidia. Dice que gracias al maestro Gavidia él se introduce en la poesía francesa, y luego él revoluciona la poesía de habla hispánica. Entonces, allí ven también, y miren, por ejemplo, esta es una cosa que además ha sido institucional. Esta casa tuvo una columna, posiblemente de madera torneada en la esquina, y por ampliar la calle, los propietarios de esta casa se vieron obligados a demoler, que además es un peligro porque es cierto que las zapatas de estas puertas son tan fuertes que los mantienen a pesar de no tener la columna. Pero esto, por ejemplo, ya está superado. Ahora, en el siglo XXI, se prevalece el respeto al peatón, y no es el automóvil el dueño de las calles. El dueño de las calles son ustedes. O sea, tenemos el derecho de transitar libremente y gozarnos la ciudad. La siguiente. Aquí ven, por ejemplo, esto, por ejemplo, es otra cosa espectacular. Esto, no sé si ustedes lo conocen, que es el Hospicio Dolores Sousa. Esta es una señora que donó estas casas para el hospicio, para cuidar de los menores. Ojalá y hubiéramos seguido el ejemplo de doña Dolores Sousa, y no tendríamos los enormes problemas que tenemos ahora con las maras. Las maras realmente es el abandono de la niñez, y eso es realmente es vergonzoso que tengamos ese problema. Miren acá, abandonado. Miren, la arquitectura, también los arquitectos tenemos que aprender. La restauración no es que hay que vivir en lo antiguo, sino que también hay que hacer arquitectura nueva. Hay que reacondicionar los nuevos edificios, y eso requiere más creatividad y más atención. Esto es lo fácil, botar y hacer una cosa nueva que tiene mucho, pero mucho menos valor arquitectónico que el original. Aquí ven, por ejemplo, esa ventana cerrada por el concepto también de que las aulas eran aulas celdas. Ahora el concepto de pedagogía es completamente diferente. Se promueve la libertad, y eso no desmerece a la calidad de la educación. Ven este doble corredor, por ejemplo. Esos son poquísimos ejemplos de dobles corredores de esta magnitud. Miren aquel arco, bueno, es una manzana completa. Miren, este es el busto de doña Dolores Sousa, que está ahí abandonada, y no solo eso, una manzana sin utilidad significa, no sé, por lo menos $50,000 mensuales botados, porque el alquilar una manzana de casas que tiene por lo menos sus 3,000 metros cuadrados costaría por lo menos $50,000 mensuales. Eso tiene por lo menos 10 años de estar sin uso, y hacer un nuevo edificio costaría igual o mucho más que restaurar ese edificio, y se restaura, y además conservamos nuestra identidad cultural. La siguiente. Esta es la alcaldía, que es otro periodo histórico. Es diferente. En su momento fue una agresión.
pero porque era la nueva arquitectura que sustituyó posiblemente una alcaldía colonial, pero ahora ya tiene un valor. Incluso la ley de patrimonio cultural subraya que un edificio de más de 50 años es inmediatamente considerado como patrimonio de la nación. Entonces, además es una arquitectura muy interesante. Si ven, se refleja también esto en Usulután, la alcaldía de Usulután, la alcaldía de San Vicente, que ya se perdió, ¿verdad? Entonces, es una arquitectura que ahora es una obligación conservarla. Seguimos. Estas son las típicas casas de San Miguel. Miren qué interesante. Y fíjense que El Salvador, aún siendo tan pequeñito, tiene sus diferencias tipológicas en la arquitectura de nuestro país. Si ustedes ven las cornisas de Santana, generalmente son de mampostería, son como molduras fabricadas con argamasa de cal y arena. Las de San Miguel son de madera y además son de una, ¿cómo les diré?, de una creatividad arquitectónica, porque como aquí llueve mucho, entonces el alero yo creo que es como de 1,20 metros de emboladizo, y los estamos perdiendo. Miren, por ejemplo, esta casa ya perdió su verdadera cornisa, que es como la otra, ¿verdad? Aquí se ve un detalle que es la columna labrada que les enseñé en la casa Gavidia, que siendo de Gavidia no se debería de haber eliminado, ¿verdad? Y ven, es una belleza, es una obra de arte esa columna. La siguiente. Aquí vemos los patios interiores. Miren qué riqueza. Ahora, si ustedes entran en unas casas nuevas, son a lo sumo de 2,70 de altura. San Miguel es caliente y se siente más el calor porque la arquitectura actual no tiene en consideración el clima, el ambiente. Estos eran alarifes, ¿verdad?, que eran los arquitectos de aquella época, y es una arquitectura realmente que responde al clima y al ambiente de San Miguel. Miren, esta es una casa humilde, ¿verdad? Esta aquí de arriba, la de abajo posiblemente ahora debe ser alguna escuela. Es una casa de lujo con vidrios de colores muy típicos del 800. Y luego aquel patio siempre con la cornisa especial, que lo interesante de esto es que sale en voladizo digamos las vigas, y luego sobre estas se apoyan y todavía sobresalen otras vigas de menor magnitud, unos 20 centímetros más. Entonces, por eso es que tiene esta generosidad la cornisa o los aleros de San Miguel. Y ven aquella, en el fondo se ve una pared de celosía de madera. La celosía de madera le impidía que el calor calcinante de acá de San Miguel penetrara la habitación, pero no inhibía el paso de las corrientes de aire. Entonces se refrescaba el interior de la casa. Eso, por ejemplo, si hay aquí estudiantes de arquitectura, tenemos, muchachos y muchachas, que aprender de los arquitectos de la colonia. La siguiente. Aquí ven, por ejemplo, cabal, las cornisas, ¿verdad? Este es un detalle. Les quería enseñar esta de acá, que yo creo que ya se perdió. Esta cornisa lleva las vigas y luego sobre las vigas tiene estas maderas más delgadas, y sobre esta madera más delgada venían apoyados ladrillos de barro, de piso de barro. Esto es bien típico en México, en Puebla, en todo México y en Guatemala, en algunas partes. Entonces manejábamos esta tecnología de aquella época. Yo no he podido dar con la casa, pero tengo el temor de que ya no existe. Entonces las otras son de madera, también son una belleza, un tallado extraordinario. La siguiente. Aquí ven puertas y balcones. Miren qué belleza de puertas. Este creo que es el seminario que estaba ahí en la iglesia, adosado a la iglesia de San Francisco. Este es un típico portón de San Miguel. Si ven, también con madera tallada.
los balcones de hierro forjado, siempre también con esta celosía que permitía que entrara el aire, pero que tampoco los fisgones vean tu casa por dentro. Entonces cumplía una cuestión ambiental, de climatización y también de privacidad, ¿verdad? La siguiente. Aquí vemos, miren, por eso es que le puse invisible. ¿Les parece que podemos apreciar la belleza de estas casas? Es casi, tenemos que ser imaginativos para ver lo que existe detrás de esos agresivos rótulos. Esto es una agresión visual y agresión contra la población, ¿verdad? Esto, por ejemplo, no se debe de dar, ¿verdad? Me acuerdo que hace poco estuve en una conferencia de una arquitecta española hablando sobre Santana y decía, me pregunto, dice la señora, ¿y dónde estaba la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Santana? Porque también el problema ya es bien similar, fíjense. Entonces, no hay, o sea, vivimos en una anarquía en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, esto hay que corregirlo. Yo creo y tengo confianza en el nuevo alcalde que va a tratar estas cosas. El de los Dolores Sousa al norte, yo hice la propuesta de la recuperación de una pared, pero el anterior alcalde dijo, ¿el qué? Que yo voy a conservar eso. No, yo aquí quiero una calle amplia y la voy a demoler. Entonces no se hizo la reestructuración de ese muro, pero es tan noble que no se ha caído. Lo fui a ver y es de las primeras fotos que vimos y no está en pie. O sea, ven la calidad constructiva de la siguiente. Miren, por ejemplo, esto me dio a mí casi ataque cuando vine. Esto es un ejemplo de antología de la arquitectura colonial. Era una belleza. Fíjense que yo vi, porque siempre han habido como intentos, no sé por qué no concretamos los salvadoreños. Vine yo con el ingeniero Chusí, Ricardo Chusí, a participar en una licitación del Dolores Sousa. Entonces, cuando terminamos la visita de campo, le digo yo, Ricardo, quiero que me acompañes al centro de San Miguel, te voy a enseñar la mejor casa de El Salvador, le digo, te estoy hablando de El Salvador. Cuando llego, estaba aquello, miren, la habían demolido para hacer una cadena de supermercados que lo peor es que quebraron quizás, pero al año, pero dejaron esta herencia. ¿Saben qué? Miren, los pináculos que tiene esta arquitectura generalmente se ocuparon en el siglo XVI. Siempre han habido revivals y es posible que sea del 800. Pero yo tengo también otro argumento. La puerta que ven en esta, que está como de color claro, era de tablas sólidas de madera. Esas puertas se dejaron de hacer en 1700. Del 700 para acá, las puertas se hicieron de tablero, como el anterior portón que les enseñé. O sea, mínimo esta casa es de 1700. El cielo falso de esta casa era un rectángulo al centro de la sala principal y era una rejilla de madera. Era una cosa casi como árabe y alrededor una moldura, pero moldura de verdad, no como las que hacen ahora de 10 centímetros, sino que está como de 30 centímetros de ancho, todo bordeando esta retícula. ¿Para qué era esta retícula? Para que el aire caliente de la habitación se fuera, porque tiende a subir el aire caliente, se fuera hacia arriba y se diluyera en las tejas. Por eso es que también no se le ponía lámina antiguamente a las casas, porque respiran mucho más. Lo único que usted cada entrada de invierno tiene que reentejar la casa, que era normalísimo cuando yo era niño. Entonces esto, por ejemplo, no debería de haber pasado ustedes. Era un tesoro realmente del país. La siguiente. Aquí vemos, esto está en pie ahorita, esta foto la acabo de tomar. Y miren qué barbaridad, miren la arquitectura que han hecho detrás de este muro.
Por fortuna, quizá vino la Secretaría de Cultura y prohibió que se botara la fachada. Pero es, ¿cómo se llama? Una arquitectura mediocre, corrientísima, detrás de una estupenda, lo que fue una estupenda casa de San Miguel. Esos jóvenes, ustedes deben de tomar conciencia y no permitir que esto pase. Siguiente. Esto, por ejemplo, miren, lástima que no se alcanza a ver, pero aquí es una ventana con un arco de ladrillo de obra, de barro, estupenda, y está ahí cayendo. Y por eso le pongo yo, me faltó la interrogante, ¿es un derrumbe o una demolición? Otra gran pérdida. La siguiente. Esto, miren, por ejemplo, esto es una cosa dañina, que son, para aumentar los metros cuadrados de habitación, se hacen modificaciones que alteran la arquitectura original. En este caso, esta de acá, con los horribles colores, me llama la atención por el segundo piso con arcos y columnas de madera. No es mal, ya esto ya podría ser casi que fue una agresión en su momento, pero que ahora tiene un valor de historia de la arquitectura. Entonces ven también esta donde dice Panasonic, siempre recurrente los anuncios, ¿verdad? Aquello es también otro volumen que modificaron. Esto fue cuando se popularizó el vehículo. Todavía cuando yo era niño en los años 50, habían muy pocos carros. Entonces, pero a medida que la gente tenía, siguiente. Esto también, las transformaciones de las fachadas. Ven cómo las maltratan. La siguiente. Esta es siempre la gavidia de la otra. La siguiente. Esta, por ejemplo, es otro problema que tenemos ahorita. Es la PNC. Miren lo que fue esta esquina y miren cómo está derrumbándose. Y queda en la misma manzana de la alcaldía de San Miguel. Esto no puede pasar. No, que como dice esta arquitecta, respétense un poco, por favor, ¿verdad? Esto se va a perder. Miren qué belleza lo que fue. Y esto era en el 74. La siguiente. La siguiente. Aquí es, por ejemplo, la línea de construcción. Esta era una estupidez. Esto venía del Ministerio de Obras Públicas en los 50, yo creo que hasta en los 70, de querer ampliar las calles. ¿Para qué ampliar las calles? Para el vehículo. Y el peatón, bien, gracias, que lo mate el carro, ¿verdad? Entonces, lo que teníamos, transformamos nuestras ciudades en una manzana con mordidas por todos lados. Entonces, se vuelve una ciudad de un aspecto horrible. La siguiente. Aquí otro, por ejemplo, el tendido agresivo, miren. Todo el tendido eléctrico es un atentado, no solo antiestético, sino que peligroso. La otra. Esto, fíjense, por ejemplo, en el 74, aquí esto se puede trabajar con otras instituciones. Este mapa no lo hice yo, sino que se lo solicité al MOP, y el MOP me hizo, ahí están identificadas todas las casas. El color dominante es el color del adobe. San Miguel tenía por lo menos el 70 al 80% de casas de adobe. La siguiente. Esto es la volumetría. Casi todo es gris porque, no, este es el valor cultural. Ahí le dimos rojo a las de valor monumental, anaranjado las ambientales, y las contrastantes que van contra la unidad, le dimos otro color contrastante. Y el otro es la volumetría, que la ciudad es casi una ciudad de un piso. Eso, menos mal que más o menos se ha conservado. La siguiente. Entonces, como conclusión, ¿verdad? Es innegable el valor histórico, ¿verdad? Y patrimonial de San Miguel, pero también el maltrato que ha sufrido, desorden en el uso del suelo. Ojo, si se va la gente que vive en el centro de San Miguel, se pierde el centro histórico. Los centros tienen que estar habitados. Pintura y anuncios agresivos, alteración de la volumetría, demoliciones, alteración en fachadas, anarquía en los rótulos, ¿verdad? Afortunadamente, muchos de estos problemas son reversibles.
La pintura basta con quitarla y volver. Los vanos que se han cerrado, que eran originales, hay que abrirlos. Los vanos que son alterados, habría que evaluar, ¿verdad? Porque también hay problemas como mucho más complejos. Pero en general, la ciudad de ustedes, San Miguel, una de las mejores ciudades del país, tiene que recuperarse. Muchas gracias.